Hoy vamos a tratar un tema de mucha relevancia. Gracias por acompañarnos. Y pues el tema que vamos a ver hoy es nutrición en el paciente renal. Abordaremos algunos aspectos generales del paciente renal y cómo es su nutrición. Nos acompaña el día de hoy la licenciada en nutrición, Nancy Paola Gómez Nuño. Es especialista en nutrición clínica. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a leer un poquito de su currículum. El objetivo de ella profesionalmente es promover una mejor calidad de vida en las personas mediante la formación y asesoría con técnicas nutricias saludables para impulsar el bienestar a través de una óptima alimentación. Tiene como formación académica la licenciatura en nutrición en el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León y el bachillerato anteriormente en la Prepa Jalisco número 1. Tiene experiencia laboral en instituciones como la Fundación Estela Vega, en donde lo proporcionó asesoría nutricional a pacientes con insuficiencia renal en tratamiento sustitutivo, diálisis y hemodiálisis, y también en Salud Renal Integral Camilo de Lelis Sari, también dando asesoría nutricional educativa a pacientes que tienen un diagnóstico en alguna de las 5 etapas de enfermedad renal. Ha tomado diferentes cursos y seminarios y pues bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Muy bien. Para comenzar con nuestro programa, vamos a ver un video introductorio relacionado con el tema. La insuficiencia renal aguda incluye un amplio espectro de alteraciones en el metabolismo, cuyo extremo supone una situación de hipercatabolismo severa, asociada con la reducción drástica de la función renal. El programa nutricional debe contemplar las alteraciones metabólicas propias del fallo renal y las enfermedades subyacentes y sus complicaciones. Ante un fallo renal agudo, el papel nutricional se centra tanto en tratar el posible grado de desnutrición que existiese, como asegurar el aporte calórico adecuado para preservar la masa magra, acelerar la recuperación de la función renal y evitar la malnutrición. Además, habrá que ajustar estrechamente el aporte calórico, proteico y electrolítico en función de la evolución de la enfermedad de base de la propia insuficiencia renal. La técnica más utilizada en el fallo renal agudo es el acceso mediante sonda enteral, que ha demostrado en distintos estudios sus efectos beneficiosos, mientras que los suplementos orales suelen ser más útiles en situaciones crónicas. Se debe iniciar la administración de la nutrición mediante sonda nasoenteral de forma progresiva, comenzando con el 25 a 50% de los requerimientos totales e ir incrementando el ritmo hasta alcanzar su totalidad en el menor plazo de tiempo posible. Actualmente, las fórmulas diseñadas para pacientes con insuficiencia renal crónica estable, baja en proteínas y en electrolitos, y para pacientes en diálisis hiperproteicas y bajas en electrolitos, son las más recomendables para pacientes con fallo renal agudo que requieren cuidados intensivos. Solo en aquellos pacientes malos cumplidores de la terapia oral o con el tracto gastrointestinal que no funcione, se recomienda nutrición parenteral de intradiálisis. En estos pacientes se deberá suplementar el aporte nutricional con aminoácidos vía parenteral y se recomienda el aporte de soluciones de aminoácidos estándar para mantener un balance neutro. Desde el punto de vista de los micronutrientes, hay que vigilar los niveles de vitamina A y de vitamina C para evitar sobredosificación. Existen importantes pérdidas de magnesio y calcio que pueden requerir aportes mayores que los que proporcionan las fórmulas parenterales estándar. No se ha visto que requieran aportes de zinc, y sí hay fuerte evidencia acerca de la necesidad de aumentar la ingesta de selenio y tiamina al menos al doble de lo establecido durante periodos de diálisis
prolongados. Se ha visto que aminoácidos no considerados esenciales juegan un papel fundamental en los pacientes en fallo renal agudo. Solo en aquellos casos en los que se pretenda evitar la diálisis estaría indicado el uso de soluciones a base de aminoácidos esenciales como única fuente, a dosis de 0,3 a 0,5 gramos sobre kilogramo y siempre con una duración inferior a 3 semanas para evitar desequilibrios en el balance sérico de aminoácidos que puedan amenazar la salud del paciente. En cualquier caso, estas soluciones se administran en una fórmula equilibrada en nutrientes que incluyen calorías no proteicas y micronutrientes. Y si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. Muy bien, regresamos y bueno, nos gustaría nos diera su opinión, Nancy, sobre lo que hemos visto ahora y también que nos diga de manera general qué es un paciente renal, cuáles son sus características. Ok, bueno, vamos iniciando un poco acerca de cuál es la característica que vamos a tener cuando se presenta una enfermedad renal. Tenemos 5 etapas. En esas 5 etapas va a depender de cómo esté llevando nuestro paciente el tratamiento. Si ya se realizó algunos estudios previos a y se ha detectado algún tipo de daño renal, desde ahí se comienza un tratamiento médico y nutricional. Durante las primeras etapas, que son de la 1 a la 3A, puede llegar a tener solamente tratamiento médico, nutricional y seguimientos, por ejemplo, de cardio, alguna otra especialidad. También, si se llega a tener en esas etapas, no es necesario por el momento tener alguna terapia como hemodiálisis o diálisis. Cuando nosotros tenemos ya una filtración, que es un porcentaje en el que trabaja nuestro riñón ya muy abajo, se va a estar presentando etapas 4 y 5. Ahí se le prepara al paciente para poder tomar ya nuestra sesión de hemodiálisis o diálisis. Al momento de generar la introducción en alguna de las terapias, nuestra dieta va a cambiar. ¿Por qué cambia? Cambia alrededor de cantidad de proteína, tipos de fruta, tipos de verdura, tipos de preparación y también consumos de líquido. Eso sería en lo básico alrededor de nuestro paciente, ¿no? Dependiendo de la clasificación. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer durante las sesiones o durante las consultas de nutrición? Tenemos que hacer varias etapas. Por ejemplo, la primera es dar al paciente a conocer cuál va a ser su tratamiento en específico en alguna de las etapas. No es lo mismo estar en hemodiálisis que en diálisis. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros estamos en hemodiálisis, la idea es de que nuestro paciente se cuide en líquidos. Las proteínas tienen que ser adecuadas para que no pierda tanta masa muscular y generar un plan de actividad física para que esas proteínas que están entrando al cuerpo puedan fortalecer a nuestro músculo. En cambio, si vemos la área de diálisis peritoneal, nuestro paciente va a estar un poco limitado en proteínas, va a estar limitado en algunos puntos de consumo porque no es necesario dar tanta proteína en ese tratamiento. Ahí tenemos que cuidar cantidad de alimento, porque como siempre están un poquito hinchados de su estómago por el recambio de líquidos que se está presentando, suelen presentar inapetencia y eso provoca que el paciente no coma y al no comer empieza a bajar de peso. Entonces son las diferencias de nuestros 2 tratamientos. ¿Qué pasa si nosotros no estamos en ninguno de esos 2? Nos vamos a encargar en dietas bajas en proteína. Son tan bajas que en ocasiones se pueden hacer un poco veganas. No podemos llegar también a esos extremos porque al final nuestro cuerpo es tan sabio que también necesita un poco de proteína. Entonces, si nosotros estamos en esas etapas, podemos presentar dietas que sean amplias en alimento,
tanto en fruta, verdura y algunos tipos de ingredientes como frutos secos o también algunos complementos que podemos utilizar para darle sabor al alimento. Pero la cantidad de proteína sería mínima. En esta porción podemos decir que son alrededor de 40, 60 gramos previamente cocidos para su consumo. Bueno, este tema es muy importante porque a veces tenemos pacientes renales en casa y no hacemos un ajuste de dieta, ¿no? O tenemos ideas erróneas de que, no sé, tiene que tomar mucha agua y realmente no tiene que tomar tanta agua, ¿no? O que Así tiene que tomar ciertos suplementos y algunos suplementos pues no son adecuados para ellos. Entonces creo que es importante que tomemos conciencia para que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida y pues su función renal no vaya decayendo pues tan rápido, ¿no? Eh, Vamos a ver algunos videos de entrevistas de pacientes sobre algunas preguntas en específico de los requerimientos nutritivos. Sí, claro. Pues a mí me dan una proteína en polvo que es la que yo conozco. Bueno, lo que respecta a mí en lo personal, nos permiten pues licuados, sobre todo lo que estoy tomando, licuados de avena con almendra, con nuez, pasas y arándano. Pues eso es lo que estoy tomando, pues el suplemento para las carnes. Sí, hay un suplemento alimenticio que se llama Fresupor y el Nepro y el Ensure, esos son los que tenemos permitido los pacientes con insuficiencia renal. Yo sé que los refrescos, las galletas y cosas enlatadas es lo que yo conozco. Sí, los que contienen mucho sodio son los alimentos enlatados, las salsas y comida rápida que viene siendo comida en la calle. Y el fósforo, los lácteos, que viene siendo yogur, leche, refresco, queso, el potasio, jitomate, papa, plátano. Esos son los que contienen mucho potasio, fósforo y sodio. Pues lo que me han dicho, pues el tomate, papas y todo eso, que también trate de evitar de consumir todos esos productos por el potasio más. Sí, el consumir mucho sodio hace que uno se retenga líquidos. El consumir mucho potasio, se eleva mucho el potasio y le puede dar a uno un infarto con el potasio muy elevado o un derrame cerebral. Y en el fósforo bien, nos puede hacer como malformación porque el calcio viene como quien dice de la mano del fósforo y ahí tenemos una glándula que se llama paratormona y si se eleva el fósforo, esa glándula también se eleva y puede haber formación en un paciente con insuficiencia renal. No conozco qué problemas pueda traer. Pues hace trabajar pues más ahora por los riñones, ¿verdad? Los hacen trabajar más y por eso nos evitan pues
por esas consecuencias que te dan todo ese tipo de alimentos. Sí, sí, gracias a Dios sí recibimos atención. Por eso, qué tipo de alimentos y todo eso estamos yendo y vamos bien, estamos bien, gracias. ¿Se ha sentido muy bien Me he yendo con sentido él? bien, sí, con él. Sí, cada mes tenemos que recibir atención para llevar un control con nuestra alimentación y con nuestro peso. Okay. No recibo. Bien, pues esta es una muestra de algunos de los pacientes, algunos con trasplante, otros con solo falla renal aguda. Entonces, bueno, vemos aquí que algunos sí están enterados de alimentos que pueden consumir y reciben atención, y que hay algunos otros pues no, que no reciben esta atención y que es importante. Adelante, Nancy. Sí, al momento me da alegría que algunos que llevan el proceso con nutrición o que están más centrados en su tratamiento tengan el conocimiento de qué pasa, ¿no? Si me excedo o qué pasa si lo consumo seguido. Es un poco complicado en algún momento llevar la dieta como paciente, puesto como es tan limitada, nos llega a generar pues tantas limitantes que sí solemos dejarla, solemos no seguirla o simplemente es de otra vez me limitó de líquido, otra vez me dijo que no consumiera este alimento y no la llevan a cabo. Pero si podemos ver más allá de qué es lo que no consumimos, cuáles serían los beneficios que podemos tener, creo que no habría diferencia alguna en el cual podemos decir no la sigas, ¿no? Entonces, al momento de nosotros comentar como especialistas, no se consume refresco, dulces, comidas enlatadas, es porque en general todos los alimentos en algún grado tienen fósforo, potasio y sales. Estas sales se pueden convertir en algún problema si se llegan a consumir tanto en nuestro cuerpo, porque efectivamente empiezan a generar líquido, pero ese líquido no se ve luego. ¿Por qué no se ve? Porque como es líquido o más bien son sales a través de alimentos, el líquido que se genera o el líquido que se atrapa no se va a ver efectuado al siguiente día, sino se va haciendo como una alcancía. Al contrario de que si llegamos a tomar solamente 2 litros de agua, ¿no? En cuestión de potasio, es muy importante que nosotros estemos al tanto de nuestros estudios de laboratorio. Ahí nos va a decir si en realidad estamos altos, bajos o en buenos niveles. No siempre vamos a tener prohibición de todos los alimentos. Esto es importante que lo sepan, porque al final, si nosotros tenemos un nivel que es de 3.5, por ejemplo, de potasio, podemos consumir más alimentos a nivel medio y a nivel bajo en cuestión de contenido de potasio. Al contrario, si nosotros estamos en niveles 5.5, 6 o arriba de 6, entonces nuestro alimento, en vez de estar tan amplio, se va a limitar. Y esto pasa porque nuestros consumos no son variados o no estamos al tanto de nuestros estudios de laboratorio para poder saber qué tipo de alimento vamos a consumir. Al igual que el fósforo vamos a tener 2. Muchos no sabemos que hay 2 tipos de fósforo. Está el orgánico y el inorgánico. El orgánico es aquel en que nosotros podemos interferir en el alimento para poder disminuirlo. ¿Cuál es? Todas las técnicas que nosotros podemos aplicar, como de remojo, doble cocción, congelamiento, conservas, pueden ayudar a que el alimento disminuya su cantidad de fósforo. Y ese tipo es orgánico. Ahí nosotros, tratando de hacer estas modificaciones, podemos consumirlo más seguido. ¿Cuánto sería más seguido? 2, 3 veces a la semana en pequeña cantidad.
Esto va a depender de su peso, de su talla y de sus niveles de fósforo. Al contrario, si nosotros vemos el fósforo inorgánico, ahí no podemos hacer nada. No podemos interferir en el alimento y no podemos disminuir su cantidad. Entonces, entraría un 100% en el cuerpo. ¿Cuál es un ejemplo claro? Digamos, tenemos frijoles. Siempre está prohibido los frijoles porque tienen cantidad de fósforo y porque nos dicen que nos hacen daño, que si comemos mucho nos va a salir como granitos, nos va a dar comezón, podemos tener depósitos de calcio en los huesos y infinidades de características que le ponen a los frijoles, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la aplicación de remojo de 24 horas, es fácil, es limpiar nuestro frijol, seleccionar frijoles negritos, piedritas, y una vez que esté limpio, lo vamos a enjuagar. Una vez enjuagado, se deja toda la noche remojando en agua de garrafón. ¿Cómo se deja remojando? Tendríamos que dejar nuestro frijol y al menos 5 dedos abajo de los frijoles tendría que estar lleno de agua. Eso nos va a ayudar a que toda la noche nuestro frijol esté absorbiendo el agua. La cantidad que sea necesaria. Al final, el día siguiente, vamos a ver nuestro frijol hinchadito, va a cambiar un poquito de color, se va a ver un poco más como clarito y hay que volverlo a enjuagar, muy bien enjuagado. Cuando se ponga su cocción, va a estar más rápido, sí va a cambiar un poco su sabor, pero ahí nos podemos ayudar de un poco de ingredientes como de sal, ajo, hojas de laurel para que le dé este sabor. Aquí nuestro frijol ya tuvo un proceso de remojo. Al tener ese proceso de remojo, entonces, de tener un 100% de fósforo, ya va a tener un 60, un 70, a veces un 50. No vamos a ser tan exactos porque cada frijol contiene una cantidad de fósforo y sería imposible el estar midiendo cada uno, ¿no? Entonces, en general sería alrededor de un 60% que quedaría ya de fósforo. Ahí ya hicimos una técnica, ya generamos una aplicación de fósforo orgánico y ya lo disminuimos. Y al contrario, si nos vamos a un refresco, decimos, bueno, es un refresco, también tiene fósforo, pero si le pongo la mitad del vaso de refresco y la mitad de agua para diluirlo, ahí no funciona, porque no estamos seleccionando partículas del refresco, no sé si me doy a entender. Ahí sigue siendo la misma cantidad de refresco, la misma cantidad de azúcar y de fósforo, solamente con más agua. Esa es la diferencia de esos fósforos que vamos a tener. Y es importante saberlo porque al final eso también nos va a ayudar a poder agregar más alimentos a nuestra dieta de acuerdo a la cantidad de fósforo que vamos teniendo en los estudios mes con mes. Ok. Y por ejemplo, ¿tú cada cuándo recomiendas que se haga una persona con fallo renal agudo que a lo mejor puede que esté yendo al seguro, pero como en las instituciones públicas no van a veces cada mes, sino cada 6 meses o así, ¿no? Entonces, ¿cómo el paciente podría llevar su control de manera propia? ¿Cada cuándo se tendría que hacer estudios? ¿Cuáles son las determinaciones más críticas que se tendría que hacer? Y si no, por ejemplo, si no estuviera con un nutricionista, que sería lo más recomendable, ¿cuáles serían como las cosas que sí en general podría comer y cuáles definitivamente no tendría que comer un paciente con falla renal? Okay. En lo personal, yo recomiendo que sea mes con mes sus estudios. Se llevan un seguimiento nutricional. Es importante porque cada mes nuestros niveles van a estar cambiando. Puede cambiar los niveles de hemoglobina, pueden cambiar los niveles de proteína en el cuerpo, fósforo, potasio, calcio. Puede llegar a tener algunos cambios que nosotros vemos en el paciente. Ahora, si nuestro paciente no está llevando algún seguimiento, al menos cada 2 meses, para tener ellos el control de cómo está haciendo su alimentación. Es un poco complicado, yo lo entiendo, porque al final son tantas citas en el seguro, son tantas citas en estar yendo a su tratamiento, que o los arrebasa
de tantos pacientes a mis colegas, o en ocasiones como paciente no se tiene ese tiempo o no se tiene ese cuidado de decir voy al nutriólogo, porque me va a limitar, porque no me gusta, porque de por sí no tengo muchos alimentos que comer y todavía me va a decir que no voy a comer, pues mejor no voy, ¿no? Entonces, todas esas limitantes las podemos estar viendo día con día, pero si nosotros como paciente nos ponemos a revisar qué tanto podemos mejorar en nuestra salud, creo que una dieta en cuestión de 2 a 3 meses, les puedo asegurar que puede cambiar sus niveles y su manera de estar percibiendo el tratamiento. ¿Esto por qué? Porque nos ayuda a mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. Nos puede generar como un mayor soporte, una mayor habilidad y mejor actividad dentro del día. Yo lo recomiendo que si no están asistiendo con alguna nutrióloga, puedan tomar esa iniciativa de poder estar haciendo una cita y nos den esa oportunidad de poder ver y presenciar que en realidad una dieta sí les puede hacer un cambio muy, muy marcado en su tratamiento. Es un poco complicado decir qué alimentos en específico vamos a consumir, porque esto va a depender nuevamente de sus estudios. Si ya lo vemos muy a fondo y personalizado, sí tendría que ser ya en una consulta con sus estudios, ver cómo se ha sentido, todo su historial de cómo se ha portado en cuestiones alimentarias, cómo inició su tratamiento, para nosotros poder estar generando su dieta. Pero si hablamos de algo básico, va a ser una regla de consumo. Esta regla de consumo es la siguiente. Si nosotros estamos en tratamiento de hemodiálisis, vamos a cuidar alimentos que tengan bajo contenido de potasio, de fósforo y de sales. ¿Cuáles son? Algunas frutas podría ser manzana, pera, piña, lo que es frambuesa, también el zapote lo pueden llegar a consumir, pueden llegar a consumir estas frutas que son las básicas, ¿no? ¿Cuáles se van a agregar si nuestros niveles de potasio están dentro de los rangos o adecuado, que es alrededor del 3.5 a 5.5? Podemos agregar un poco, que es la mitad de un plátano o un plátano dominico, que son de los pequeñitos. Podemos agregar también un poco de papaya o lo que es un durazno o melón, pero su consumo solamente sería 2 veces por semana y la mitad de la pieza del durazno. En cuestión del melón, papaya es media taza. Si nosotros estamos consumiendo esos alimentos intercalados, podemos llevar una buena cantidad de potasio. Ahora en fósforo. En fósforo yo recomiendo los alimentos de harina, los alimentos enlatados y los que están procesados son los que contienen más fósforo. Pero aquí vamos a aplicar las técnicas, ¿no? Entonces, en cereales puede ser frijol una vez a la semana o 2 o 3 cada 15 días, dependiendo del porcentaje. De harinas tiene que ser de trigo, nada integral, porque el integral contiene más cantidad de fósforo. ¿Qué tipo de lácteos? Puede ser requesón, panela o queso crema. Son los que se pueden estar consumiendo. Crema tiene que ser de la ácida para que se pueda hacer su consumo y de estos productos puede ser 3 veces a la semana en pequeña cantidad. ¿Cuánto vamos a medir en cantidad acerca de los lácteos? Ok. En lo que es de crema, vamos a utilizar solamente 2 cucharadas de las soperas, de las normales con las que se generan nuestros alimentos. Esa podemos agregarle a nuestro platillo. En cuestión de la panela, tendría que ser la cantidad. Si está redondita, entonces la vamos a partir en 4 y cada triangulito lo tendríamos que dividir en 3. Entonces, un triangulito de ese cuarto sería su consumo por día, ¿no? Queso crema. Queso crema, yo les sugiero que lo puedan especiar. ¿Cómo es especiar? Si es un cuadrito, por ejemplo, del Filadelfia,
Entonces le pueden picar un poco de ajo, de algunas hierbas como albahaca o hierbabuena, o si nada más le quieren poner pimienta, lo que hacen va a ser dejarlo un poquito en temperatura ambiente, lo van a poner en un traste, le ponen las especies, lo van a mezclar y lo van a guardar en el refri. Cada vez que lo utilicen, solamente sería una cucharadita sopera para su consumo. Eso sería en cuestión del fósforo. De las sales. De las sales es importante que nosotros cuidemos mucho ese consumo, porque al final la sal, lo que estábamos hablando es de que es un robador de agua y la llega a esconder. Entonces es un poco complicado cuando se genera mucho consumo de sal sacar el agua del cuerpo, porque no solamente está en la parte abdominal, sino también puede generar ese hinchazón que podemos ver en piernas, pero es un hinchazón que al final dura alrededor de unos 15 días, ¿no? Aquí la sal es importante que la combinemos. Siempre tenemos que usar sal del mar y de grano. Esta nos va a dar un poco más salada la comida y el sabor. Entonces, podemos generar algún especiero que nos ayude a dar este plus al alimento. Y yo siempre les recomiendo que en un trastecito pongan una cucharada de sal, puede ser 2 de alguna especie como pimienta, la revuelven y con eso solamente con lo que agarren con sus 2 dedos, con la pura puntita para sus alimentos. Eso podría ser al final o al inicio cuando vayan a hacer su cocción. Eso le da sabor y les puede ayudar a también tener ese control de sal. Esto es en cuestión de casa. Si llegan a consumir alimentos enlatados como atún, verduras, algún tipo de fruta, hay que lavarla previamente. Si nosotros, lo más común es el atún. Entonces, vamos a tener nuestra lata, la destapamos, le quitamos el aceite o el agua que contenga y lo vamos a poner a remojar unos 10 minutos en agua de garrafón. Y nuevamente se va a escurrir y ya va a tener su preparación. Esa es una manera de generar que suelte un poquito más las sales de conservación que tiene los alimentos enlatados. Muchas gracias. Vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta de nuestros invitados. Ujú. Hay tiempo más. Bueno, no tenemos ninguna pregunta, pero yo sí tengo. En el caso de, bueno, podríamos evitar que un paciente que tiene fallo renal agudo pues pasara a hemodiálisis y diálisis, ¿no? Ajá. Entiendo que una de las cosas es la alimentación y otra de los tratamientos pues es los medicamentos. En general, pues hay muchos medicamentos que se metabolizan y se eliminan por vía renal y algunos pueden o no utilizarse en pacientes con falla renal. De los más comunes o de los medicamentos que normalmente utilizamos, que podemos automedicarnos, ¿cuáles serían los medicamentos que a lo mejor si nos pudieras nombrar 3 que no se tendrían que tomar en un paciente que tiene falla renal? Creo que aquí no va a depender de un medicamento en general, porque cada paciente tiene un historial de enfermedades diferente. No podemos clasificar que todos tengan hipertensión o que todos tengan diabetes, pero si se están automedicando, probablemente tendríamos que revisar qué cantidad nefrotóxica está teniendo ese medicamento. Y ahí nos podemos dar una idea de cuánto daño puede estar dando nuestro riñón. No todos los medicamentos son malos, como mencionas, pero sí algunos alimentos tal vez como desinflamatorios, otros podrían ser antiácidos que puedan tener un poquito de nefrotoxicidad que podemos nosotros estar tomando en cuenta para poderlos dejar de consumir cuando ya tenemos un daño o simplemente no teniendo un daño,
también podemos evitarlo para a futuro no tener alguna consecuencia. Gracias. Sí, en manera general, por ejemplo, los AINES, que es un medicamento, por ejemplo, diclofenaco, el paracetamol, naproxeno, sobre todo diclofenaco, es un fármaco que al uso prolongado puede causar falla renal. Y aquí va mi siguiente planteamiento e invitar a la población que seamos conscientes de que podemos estar sanos, pero el uso y abuso de ciertas sustancias, medicamentos o alimentos, por ejemplo, las bebidas gaseosas, pues nos pueden llevar a la pérdida de la función renal a largo plazo, ¿no? Y el punto aquí no sé si una falla renal se puede detener solamente, pero ya no se puede regresar a la función normal, ¿verdad? No, no se puede llegar a la función normal porque al final existe un daño en nuestro órgano que es el riñón. Pero por eso es importante el que no nos esperemos a que tengamos algún síntoma, sino que podemos generar nuestros estudios, aunque digamos, estamos sanos, una vez al año. Y ahí, con un general de orina, podemos darnos cuenta si en realidad nuestro riñón está funcionando bien, está teniendo buen filtrado de todas las toxinas o está teniendo como altas y bajas. Eso nos puede ayudar. Pero al final, si ya llegamos a tener un daño renal y estamos dentro de las etapas de la 1 a la 3A, ahí nos podemos quedar años. Y no vamos a decir, ay, es que estaba en la etapa 3 y 3A y de repente ya estaba al día siguiente en la 3 o 3B o 5. Puede pasar, sí, pero si no hay un control. Pero si nosotros empezamos a ver alguna falla dentro de esas primeras etapas, podemos tener años sin estar en algún tratamiento. Y ahora, ojo con esto. Si nosotros estamos en la cuerda floja para ver si vamos o no a algún tratamiento, es de la 3A a la 3B. ¿Podemos estar pasando de una a otra? Sí, sí se puede estar pasando, pero esto va a ser de acuerdo al tratamiento tanto nutricional y médico que se esté llevando. A partir de la 3B ya no podemos pasar a la 3A a la 1. Ahí sí ya no se puede. Pero si estamos en la 3A, sí podemos pasar a la etapa 2, porque estamos preservando la cantidad de filtración que tiene nuestro riñón y podemos dar como ese plus o ese aventón al decir, oye, tu riñón está fallando, pero si hacemos estas modificaciones que yo te estoy dando, podemos generar que se mantenga ahí y puede recuperar 1 o 2% en cuestión de 6, 7 meses y ese 2%, a pesar de que si lo escuchamos, dices, pues es muy poquito, pero para el riñón es bastante. Okay. ¿Hay algunas preguntas más? Dice, en caso de paciente con cáncer renal, ya con falla renal y anemia, ¿qué alimentos puede consumir que ayuden a elevar la hemoglobina? No hay alimento mágico que eleve la hemoglobina. Aquí tenemos que ver primero el tratamiento. Si está en tratamiento de alguna quimioterapia, entonces sí tendríamos que meter un suplemento de proteína para que pueda ayudar a no tener pérdida de músculo y también a que ayude a que esa cantidad de hemoglobina se mantenga. ¿Qué es lo más recomendable? Que se haga modificaciones en su aplicación de eritropoyetina y se suplemente con hierro. Esto va a ayudar a que nuestro paciente los niveles de hemoglobina empiecen a subir. Las modificaciones las tiene que hacer el nefrólogo. Gracias. La otra dice, aparte de los estudios de laboratorio, es importante o necesario llevar el conteo en microgramos de fósforo, sodio, calcio y potasio por alimentos ya en su dieta. Sí, es importante. De hecho, es una de las bases que nosotros realizamos al momento de hacer su menú. Por eso es necesario y por eso también pedimos que sean estudios recientes para poder tener como esa visión de si está alta en fósforo y potasio, entonces vamos a dar un rango
del 2 al 3% de fósforo en su total de alimentos. Pero eso no es necesario que como paciente lo realice, sino el profesionista tendría que estar haciendo ese conteo para que su dieta esté adecuada de acuerdo a sus estudios de laboratorio. Muy bien. ¿La cantidad de litros de agua permisible para un enfermo renal aplica igual para cualquier líquido o bebida o cambiaría según su contenido? No cambien contenido. Como líquidos vamos a contar agua natural, agua de sabor, café, té, refresco, caldos, bebidas energetizantes y también si son atoles o, por ejemplo, algún tipo de digestivo. Todo eso cuenta como líquido. La regla del líquido va a ser la siguiente. Si nosotros todavía estamos generando orina, vamos a hacer el conteo de orina de 24 horas. Si en ese conteo sale alrededor de 1 litro, por ejemplo, entonces nuestro consumo máximo de líquido sería 1,5 litros. Si todavía orinamos. Si no orinamos, nos vamos a limitar a medio litro. Al momento de saber cuánto líquido es el que tenemos que consumir, también debemos de tomar en cuenta que lo debemos de estar seccionando. Si nosotros, vamos al ejemplo nuevamente de que orinamos 1 litro, entonces ese litro lo vamos a dejar medio litro para comidas o 300 mililitros y 700 para consumo de agua. Porque no siempre nuestros alimentos van a ser secos. En ocasiones pueden ser algún guiso, algún caldo o puede ser verduras al vapor o cocidas en agua y al final empiezan a tener también líquido. Pero va a ser un poco difícil estar contabilizando cuánto nos da las verduras, ¿no? Entonces, por ello es importante siempre dejar un espacio de líquido para los alimentos y lo demás se puede consumir en lo que es nuestro líquido diario de agua, café, té, refresco o dependiendo de lo que estén consumiendo en cuestión de su día. Bien, gracias. Y la última es, una persona que donó un riñón, ¿qué recomendaciones nutricionales debería seguir o su alimentación debe ser normal? Sí va a ser normal, no hay alguna regla que nos diga, ya no va a consumir tal alimento, no es así, pero lo que sí recomiendo es de que debe de llegar al menos una dieta que nos dé cantidad adecuada de proteína, grasas y cereales para que pueda tener un buen comportamiento en su peso. Eso es importante porque al final ya no tiene el soporte de 2 riñones y ahorita un riñón solamente está trabajando en todo el cuerpo y debemos de conservar la cantidad de porcentaje de trabajo que está haciendo el riñón. Y bueno, al llevar una dieta adecuada ayuda también a aligerar un poco esa cantidad de trabajo extra que tiene ese riñón. Muy bien. Y bueno, ya por último, vamos a las conclusiones finales sobre este tema. Nancy, Sí. ¿qué recomendaciones darías a la población? La recomendación principal, yo los invito a que nos den esa oportunidad de poder tomar una consulta en cuestión del área de nutrición, porque les puede dar también una gran gama de alimentos que pueden consumir, cómo los pueden consumir, qué tipo de preparaciones pueden estar generando o nuevas estrategias también para poder estar innovando nuestros alimentos. Es importante ese voto de confianza que nos den porque también nos ayuda bastante a poder comprender más nuestra enfermedad, cómo se comporta y bueno, a generar más estabilidad a nivel laboratorio, ¿no? En cuestión de fósforo, potasio, llegan a tener menos cantidad de anemia y nuevamente los invito a que tomen. Si en realidad llegan a querer o tienen como esa iniciativa de poder generar ese cuidado en su dieta y están por iniciar un tratamiento, que no les dé miedo el poder tener ese cambio de alimento o esas nuevas estrategias de consumo, porque al final va a ser parte de su día y eso les va a ayudar bastante. Muchas gracias. Y bueno, yo solo comentar a la población en general
que también controlemos nuestros alimentos porque pues la calidad y la cantidad de los alimentos que tomemos, pues eso nos va a llevar a una calidad en salud, ¿no? A tener en algunos años a lo mejor un riñón sano o ir disminuyendo la funcionalidad de estos órganos que de manera natural van disminuyendo en función conforme avanzamos en edad, pero si llevamos una dieta saludable y ejercicio y otras actividades, podemos mantener una vida sana por largo tiempo. También hacer hincapié, hay una estadística elevada en niños con insuficiencia renal y esto está alarmante y pues nada, que se debe casi siempre por los alimentos que les dan a los niños y que desde muy pequeños están tomando bebidas gaseosas o productos con muchos químicos o sustancias artificiales y entonces esto hace que su riñón trabaje mucho más en poco tiempo y recordando que los niños pues no tienen una madurez al 100% como los adultos, ¿no? Entonces hacer conciencia en esta parte y pues informarnos con un nutriólogo, aunque no tengamos insuficiencia renal, para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, es algo un poco como triste y preocupante, porque yo recuerdo que cuando iniciaba de practicante, toda la población era muy longeva, era personas ya que tenían un trayecto de vida muy largo, que al final, por alguna enfermedad, llegaban a tener esa falla renal. Pero de unos años hacia adelante, he visto esa diferencia. Son más jóvenes, están en plena edad laboral y es cierto, también desde pequeños llegamos a tener una mala alimentación. Y es importante que podamos tener esa iniciativa y esa invitación a toda la población a que podamos dar a conocer los alimentos, pero sin modificar su sabor. Esto es importante porque en ocasiones nos dicen los pequeños de no me gusta tal fruta, no me gusta tal verdura, sobre todo las verduras, ¿no? Que son como las que batallamos más a que la consuman por el sabor. Pero si nosotros desde la área de papillas, que son a los primeros segundos meses que podemos estarles dando, podemos generar ese sabor natural en el bebé. No es necesario tener como ese consumo tal vez de papilla con un poco de sal, con un poco de pimienta o endulzada para que la pueda consumir. No es así. Podemos darle ese alimento que sea libre de algún producto extra para que conozca el sabor. Y se puede llegar a sorprender en que es más natural, es más rico y puede tener diferentes variedades dentro de su mismo alimento. Ahora, cuando ya estamos en la edad de primaria, secundaria, pues es menos nuestra alimentación, ¿no? Podemos comer más chatarra, nos gusta más como todas las frituras, pero aquí entonces es un dar y dar. Probablemente podemos jugar con los tipos de sabores, pero sí siempre estar metiendo fruta y verdura a nuestro paciente o a nuestros niños, porque al final eso también va a mejorar la calidad alimenticia de ellos.